Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La Corte Constitucional le dio un plazo de 6 meses a la Registraduría Nacional para la implementación del género no binario. Esto en los documentos de identificación. Es decir, además de los términos que conocemos, masculino y femenino, estos documentos deberán incluir el término no binario. Por eso veamos el siguiente informe para tratar de entenderlo más. El pronunciamiento surgió por una tutela presentada por una persona que llevaba más de 20 años tratando de que le cambiaran su nombre por segunda vez y el género en sus documentos de identidad con una categoría distinta al masculino o femenino. Su argumento, la vulneración al derecho a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, entre otros. La Corte Constitucional concedió el amparo al considerar que al no permitir el cambio de nombre se lesiona la representatividad de la identidad de género y al negar el cambio de la categoría de género se vulnera la personalidad jurídica. En el ordenamiento jurídico actual tan solo es posible precisar el género en términos binarios con elección entre los marcadores femenino y masculino. En esa medida es claro que no contempla las realidades no binarias y no las reconoce. Por eso, el fallo llama al gobierno y a la registraduría para que en 6 meses incluya la categoría de no binario entre los marcadores de sexo. Organizaciones defensoras de los derechos de la población trans aseguran que esta decisión representa un gran paso en materia de derechos y reconocimiento de la población LGTBI. A partir de esta decisión de la Corte Constitucional se está respetando el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía de la ciudadanía que pueda en sus documentos de registro, cédula de ciudadanía o documentos identitarios expresar un género neutro que no les lleve a encasillarse como hombres o como mujeres. Creemos que este es un avance enorme en el reconocimiento de las identidades no binarias, un avance para Colombia y para la región al garantizar el derecho a la identidad de género, a la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. En anteriores oportunidades, la Iglesia Católica se ha mostrado en desacuerdo con esta categorización, señalando que se trata de desconocer las diferencias entre hombre y mujer. Precisamente para entender este tema, hemos invitado a Dane Aro Belmont. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación GAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans. Dane, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Quiero que comencemos, Dane, por lo que sería, en este caso, el principio. ¿Qué es una persona no binaria? Es decir, si alguien no es ni masculino o femenino, ¿qué es entonces? Bueno, para poder explicar un poco estas categorías, yo creo que es importante también que las personas puedan reconocer que no solamente existe la categoría de sexo, como la que aparece en nuestros documentos, cuando hablamos de las identidades de las personas o de cómo nos comportamos o de qué ropa usamos. Históricamente los sectores sociales LGBT y también muchas académicas y activistas también desde el feminismo han planteado un conocimiento a partir de hablar de categorías de sexo, categorías de género, incluso de expresiones de género que nos permitan comprender también cómo nos relacionamos social, cultural y afectivamente con lo que nos atraviesa en el cuerpo, con cómo nos sentimos y con cómo percibimos, incluso hasta quienes amamos. Para entender un poco también estas categorías, entonces hay que hablar necesariamente de que existen dos categorías que muchas personas asocian también con categorías biológicas, como asignamos usualmente a los animales, como machos y hembras. Eso también aplica para las personas, ¿sí? Esa primera clasificación también tiene un asterisco adicional que a veces algunas personas mencionan, que se llama hermafrodita, ¿sí? En términos biológicos y naturales se utiliza, pero en términos sociales y políticos existe la categoría intersexualidad, como esta tercera posibilidad, que además de todo, también política y socialmente, pues debe ser llamada así. Cuando hablamos ya de las identidades de género, estamos hablando de una representación social y cultural de lo que históricamente solamente habíamos podido llamar dentro de lo masculino y lo femenino, asignado también como a estas mismas categorías de sexo. Y esto, además de todo, también hay que analizarlo en términos regionales, en términos culturales, porque pues no en todas las partes del mundo, no en todos los momentos de la historia, los hombres se han comportado, se han vestido y han tenido las mismas actuaciones culturales y sociales, y las mujeres tampoco. Dentro de estas mismas dinámicas y juegos de representación social, históricamente también han existido personas que están en ese margen entre lo masculino y lo femenino.
Actualmente esas personas se han reconocido como personas no binarias para justamente reclamar una serie de derechos que les han sido históricamente vulnerados, negados e invisibilizados, y que justamente responde como a esta categoría y a la solicitud que hace pues la Corte Constitucional frente a la necesidad de la identificación de estas personas, porque la suposición de que no existen y además de todo de que tienen que asignarse o que tienen que categorizarse obligatoriamente dentro de esto de lo femenino o lo masculino cuando su representación no es así, cuando se sienten de una manera distinta, cuando tienen actitudes o quieren llamarse de una manera distinta, pues es muy violento, o sea, violenta y atenta directamente contra su derecho a la identidad, contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad, y pues digamos, fallo justamente lo que intenta es explicar estas categorías, cómo es que funcionan y por qué es importante, además de todo, que exista esta tercera posibilidad, pues en este caso nombrada como no binario. Claro, Dane, entonces para precisar un poco, a ver si también lo voy entendiendo un poco mejor, las personas no binarias, digamos, entonces no podrían entenderse como una especie de tercer sexo, tiene que ver mucho más como con la identidad, ¿no? Y que puede llegar a integrar ciertas cosas de lo masculino y de lo femenino. O de ninguna de las dos al tiempo, porque social y culturalmente, digamos, no le asignamos a estas dos categorías, incluso los colores, históricamente como que también van cambiando sus representaciones sociales. Las personas no binarias, un poco el sentir desde el activismo, como se ha visto históricamente también muy asociado a los sectores sociales LGBT, tiene que ver mucho no solo con su representación, ¿sí? Digamos, como cómo se ve una persona no binaria, sino también cómo se siente y cómo quiere ser nombrada en los espacios. Hay incluso discusiones a nivel como académico o en otros lugares que implican también que las personas se analicen esto de ponerla en algunos lugares, de hablar de todos, todas y todes. Digamos como que ese tipo de acciones son como las que llevan un poco esta idea de la no binariedad, y es justamente romper esta idea de que solo existen dos posibilidades en las que las personas podemos representarnos o podemos usar la ropa o podemos sentirnos. ¿Una persona trans, Dane, es similar a una no binaria o son lo mismo? No, digamos, dentro de la sombrilla trans, nosotros, por ejemplo, en la Fundación GAT, utilizamos un término que es experiencias de vida trans. Y hablamos de experiencias de vida trans para poder explicar que no hay una única forma de ser, no hay una única forma de transitar en el mundo y que todas las personas trans tenemos muchos momentos y circunstancias que hacen pues diferentes nuestros tránsitos. Dentro de esta misma categoría de experiencias de vida trans, pues solemos como explicar mucho qué son las personas no binarias dentro de ello. Entonces pues hablamos de personas trans no binarias y hablamos de personas trans binarias, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente pues hay tránsitos de personas que pues se remiten también a asumir unos roles específicos o a seguir unas normas sociales pues que cada uno va adoptando para lo masculino, ya sea en el caso de los hombres trans o para lo femenino, en el caso de las mujeres trans. Y pues las personas al final, por autorreconocimiento y autodeterminación, que eso es muy importante también mencionar, o sea, siempre que hablamos de personas con experiencias de vida trans o de personas trans no binarias, partimos de algo que es preguntarle a la persona cómo quiere ser nombrada, consultarle también cuáles son sus pronombres, porque eso es lo que nos interesa como este proceso, no la identificación por cajas o que las personas aprendan a identificar o clasificar o una persona dependiendo de qué lleva puesto o qué no lleva puesto, o si se ha hecho una operación, o si, por ejemplo, está tomando hormonas o no, sino que pueda reconocer que existen muchas otras formas de nombrarse fuera de lo que pues, siempre se ha nombrado como únicas posibilidades de ser hombre, de ser mujer, o de lo masculino o lo femenino, si hablamos en términos de pues, identificación de nuestros documentos. Claro, es el individuo el que está tomando también esta decisión. Y cuando hablamos, Dane, de la comunidad LGBTIQ+, digamos, esta sigla con el paso del tiempo ha ido aumentando. ¿Usted nos podría explicar qué quiere decir cada letra, qué significa? Y quisiera aprovechar también
pues esta pregunta porque me estaba mencionando hace un momento la invisibilidad y la falta, digamos, de reconocimiento de muchos de los derechos. Hablemos también un poco de ese proceso. Digamos, cuando hablamos de sectores sociales LGBT, es importante mencionar que no es que hayamos aparecido históricamente y empecemos a florecer como margaritas en la vida. Resulta que siempre hemos estado ahí. Siempre hemos sido personas que han acompañado también históricamente la evolución de lo que conocemos como la humanidad. Y así como hemos hecho parte de esta historia, hemos encontrado momentos y formas de nombrarnos. Y a partir de eso creamos estas categorías para también explicarle un poco al Estado y reclamar unas necesidades que han sido históricamente pues ignoradas. Cuando hablamos de mujeres lesbianas, pues hablamos de un movimiento, además de todo, que está muy alimentado por el conocimiento feminista y el empoderamiento de las mujeres para reclamar unos derechos que históricamente pues no han sido tenidos en cuenta cuando hablamos de las identidades de las mujeres lesbianas. Lo mismo cuando hablamos de hombres gays, personas bisexuales y personas trans. Principalmente en Colombia hablamos como de estas 4 categorías y la quinta se anexa a través del Ministerio del Interior por una acción que tenían que cumplir también frente a las personas intersexuales. Pero esto, digamos, como que explicaría un poco porque es que con el tiempo pareciera que hay más letras y hay más categorías, porque pueden existir tantas como personas hay, ¿sí? Porque la identidad de género, la orientación sexual, son cosas que también las personas van explorando, van sintiendo y van nombrando de maneras distintas. Por eso incluso lo mencionaba ahorita. Lo importante no es que le tengamos miedo a qué tantas letras haya. Lo importante es que nos cuestionemos en qué momentos sociales, políticos y culturales es importante nombrarnos así y para qué lo estamos haciendo también. Cuando, por ejemplo, empezaron a hacerse más conocidas otras identidades, por ejemplo, la pansexualidad o, por ejemplo, la crítica queer, o cuando empezaron a ponerle este más para designar también a otras orientaciones y otras identidades de género que han acompañado también el movimiento LGBT, pues es importante también allí mencionar que están también haciendo unos reclamos sociales y culturales de esto que hablamos, que es la invisibilización. Y es muy importante, además de todo, reconocer estas categorías cuando las personas lo enuncian, y por eso siempre decimos, como muchas personas del activismo LGBT, como que se sigan sumando tantas letras como hayan, pero que también hayan respuestas de parte del Estado para cada una de esas necesidades, ¿sí? Porque si no, van a seguir surgiendo más y más y más, porque las personas van a encontrar también formas de poderse reconocer y poder, además de todo, reclamar una serie de necesidades y de poder autoidentificarse también a partir de ellas. Claro, y sobre esa identificación también me gustaría que habláramos, Dane, del lenguaje inclusivo, que ustedes promueven, defienden, utilizan, ya lo ha venido usted mencionando aquí a lo largo de este diálogo. ¿Esto cómo nace? Digamos, ¿cuáles son como las ideas que lo enmarcan? Justamente, digamos, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, tenemos que además de todo hablar de algo muy importante, es como, así como socialmente conocemos que ha sido la historia solamente, por ejemplo, mencionando a los hombres como únicos hacedores de lo que conocemos en la civilización, y que históricamente muchas mujeres también han reclamado que no se les ha tenido en cuenta para ser parte de esta historia. Eso mismo, digamos, como que se ha permeado en muchos niveles de nuestra sociedad. O sea, no es ajeno que nuestra lengua pues también se haya construido a partir de una idea de pensarse al hombre como la única posibilidad sobre la que se podía hablar y de la que era importante hablar, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, cuando hablamos de otras posibilidades de la lengua, hablamos que es justamente posible transformar esto para reconocer que han existido, que van a existir y que podemos relacionarnos de una manera distinta, que podemos hablar no solamente de la historia del hombre en el mundo, sino podemos hablar de la historia de las personas en el mundo, que podemos hablar de muchas actitudes, capacidades que nos permiten justamente reconocer que otros hacen parte de esto que conocemos pues, y de cómo nos relacionamos. El lenguaje inclusivo realmente no es algo tan complejo, no se trata de ponerle la E a todo al final.
Se trata de reconocer con qué personas yo me estoy hablando, incluso de temas de cordialidad muy sencillos. Se trata de poder cambiar esas formas de pronto violentas de llegar y empezar a conocer mucho más profundamente a la otra persona. Cuando tú le preguntas a la otra persona cuáles son sus pronombres, cómo quiere ser llamada, pues es algo muy importante porque estás generando también una conexión distinta. Que le estás dando un lugar de importancia, además de todo, a lo que se ha construido, a lo que es como persona, y creemos también que esto es una forma de poder enlazar y de poder también romper esas formas violentas en las que nos podemos relacionar. Es una forma de acercamiento y además pues implican algo tan sencillo como dejar de pensar justamente como esta idea de el hombre como central y única cosa de la que podemos hablar. Sí, y este tema a mí también me parece profundamente interesante porque, claro, lo que no se nombra, pues no existe. Realmente lo que moldea y construye el mundo son nuestras palabras, ¿no? Las palabras pasan también por las ideas. Y entonces ustedes advierten, digamos que lo masculino no es lo único, no es lo central desde el lenguaje, pero por supuesto hay quienes también se oponen a esto, a este lenguaje inclusivo y advierten que atenta incluso contra la construcción de una lengua como el castellano, en nuestro caso. ¿Sobre eso qué se puede decir? Pues yo creo que es como tener una visión muy limitada de lo que se ha tratado también el lenguaje históricamente y de cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido transformando, incluso de cómo social y culturalmente nos relacionamos con la lengua española y con el español que hablamos. Es muy común, por ejemplo, que las personas puedan relacionar unas formas y palabras dependiendo del país de donde venimos o de la región incluso de Colombia desde donde estamos. Y son modificaciones también que utilizamos para acercarnos más a lo que conocemos, o sea, palabras como parce o digamos como otras también que utilizamos social y culturalmente, pues no aparecen necesariamente en la RAE siempre, pero hacen parte de lo que somos cultural y de lo que sentimos cuando decimos que somos personas colombianas. Y asimismo, digamos como que esta forma de transformación creemos que es muy simple y que siempre ha existido además de todo, o sea, no es algo tampoco, pues, como lo decimos, no es algo nuevo, sino es algo que se ha hecho mucho más visible, que es justamente empezar a apropiar una forma distinta de relacionarse con el lenguaje, así como hace unos años no teníamos muchas ideas de cosas que pasaban con palabras específicas para hablar del coronavirus o hablar de contagio o hablar de pandemias. Y pues con todo esto que ocurrió también a partir de los medios de comunicación también nos informamos mucho de estas nuevas palabras, formas de que pues contagio no era lo mismo en todo el mundo, que una gripa podía tener como diferentes características y empezamos a aprender cosas mucho más médicas y especializadas, digamos, de áreas incluso pues que nunca nos hubiésemos imaginado. Asimismo como aprendimos todo este tipo de cosas y asimismo como fuimos informándonos y fuimos avanzando también en la forma en la que nos relacionamos para hablar de un tema tan específico como el coronavirus, pues asimismo también podemos aprender y desaprender también estas formas en las que tenemos que se construye el lenguaje, estas nuevas palabras o estas formas de reconocimiento tan importante, porque al final de lo que hablamos mucho es de reconocer esto que son las personas, esto a lo que le apostamos, y reconocer algo como la identidad de una persona es algo que elimina muchas barreras de acceso y que permiten además de todo que culturalmente y socialmente también pues seamos reconocidos en esto pues que llamamos también país y que llamamos también Colombia. Sin duda las palabras, el lenguaje construye el mundo. Dane, ¿y nos podrías dar ejemplos de un lenguaje inclusivo? ¿En qué momentos se podrían usar? Nos venía contando también, por supuesto, que sería oportuno preguntar antes con qué pronombre se identifica y demás, pero pongamos algunos ejemplos para entenderlo también un poco mejor en la práctica. Hay algo que, por ejemplo, funciona un montón y digamos como que la virtualidad nos ha servido mucho y es poder poner en nuestras redes sociales cuáles son nuestros pronombres. Yo creo que incluso preguntarse cuáles son los pronombres de una persona, o sea, preguntarse si estás viendo allá esto en la casa, sentado, sentada en tu cama, preguntarte realmente cuáles son los pronombres y cuándo te han preguntado cuándo es eso, o sea, como, qué los puedes utilizar y por qué son importantes para ti. Y empezar a hacerlos públicos, digamos como que eso también tiene una relación distinta con esta forma de apropiarse del lenguaje inclusivo.
Y frente a los ejemplos, digamos, dependen mucho del contexto, ¿sí? O sea, digamos, el lenguaje inclusivo no es una regla estricta como, por ejemplo, si lo puede ser la RAE, sino es justamente una forma de preguntar y de relacionarse con el mundo. Entonces, si hay una persona en algún espacio que prefiere, por ejemplo, que le nombren en la E, ¿sí? O sea, que hablen de todes y no hablen de todos, o que le reconozcan como ella, pues va a ser un trabajo, ¿sí? Porque no lo voy a negar, ha sido un trabajo siempre aprender como cosas nuevas, pero lo importante de esto es poder enriquecernos y sobre todo tener la apuesta porque esto que estamos haciendo reconoce a la otra persona. Y pues al final, pues es también un tema de práctica y de usabilidad, o sea, mucho de lo que también construimos, por ejemplo, como personas, tiene que ver pues con quienes nos relacionamos. Si una persona pues no quiere ser nombrada en la E y quiere ser nombrada en la A, pues digamos como que se respeta y se sigue con la forma como normalmente hablamos. Cuando hablamos, por ejemplo, en temas públicos o políticos, digamos como que siempre hacemos una recomendación y es como pues si no estamos tan seguros de qué personas están allí en el público, de con quiénes estamos hablando, pues intentar nombrarlas a todos, todas y todes, ¿sí? Nos demoramos 2 segunditos más, pero lo que hacemos social y culturalmente y el mensaje que enviamos es mucho más potente porque está reconociendo a todas las personas que puedan estar en ese espacio. Y digamos como por si se están preguntando si hay una guía o si hay unas estrategias y todo, en internet pueden encontrar cuánta cantidad de guías y ejercicios puedan haber también para entender un poco más sobre el lenguaje inclusivo y sobre la importancia que tiene también en muchas de las personas y del activismo no binario. Con esto, claro, también digamos como que menciono que no todas las personas no binarias se denuncian desde la E, no todas las personas no binarias como que quieren que le digan ella, por eso también hacemos un énfasis muy, muy, muy grande en que pues preguntar nunca está de más y realmente no es una cuestión de digamos como de una mala manera digamos, de comportarse o que esté mal preguntarle a la otra persona cómo quiere ser llamada, incluso es muy importante y siempre lo decimos como es mucho más potente y es mucho más fuerte y es mucho más cercano cuando a ti te preguntan tus pronombres, entonces nunca va a ser una falta de respeto que nos hagan esta pregunta y sobre todo pues tenerla en cuenta en los espacios, pasarán inconvenientes, los podremos solucionar, pero sobre todo hacer este intento por transformar es súper, súper, súper importante. Claro, no son unas normas muy rígidas, es mejor evaluarlo caso a caso. Me gustaría, Anne, también que habláramos de la noticia, también muy importante, la Corte Constitucional, ¿no? Pues que le ha dado 6 meses de plazo a la registraduría para incluir el término no binario en estos documentos de identidad. En la práctica, ¿eso qué significa? Bueno, en la práctica eso significa que tendremos 6 meses para esperar un poco cómo hacer este paso a paso, porque esta sentencia de la Corte responde a un caso en particular de Dani García, que hacía una solicitud, pues justamente para que su identidad fuera reconocida en este documento, ya fuera como indeterminada, como X, o que no tuviera absolutamente nada en esta categoría. A partir de eso, pues la Corte Constitucional solicita, además de toda información, a varias organizaciones, universidades y personas, pues que tenemos también como conocimiento sobre estos temas del derecho a la identidad, y particularmente en el amicus que enviamos desde la Fundación GAD, junto con 19 organizaciones y activistas, pues mencionábamos que esta posibilidad de que hoy Gamato se hace real, de que las personas puedan nombrarse bajo otras categorías, implican un reconocimiento a la identidad muy, muy, muy grande, pero que también van a implicar unos cambios estructurales en muchas formas en las que no solamente ponemos el documento, sino en la que preguntamos las cosas para obtener información. Entonces decíamos como esto hay que pensárnoslo en términos estructurales de cómo socialmente, por ejemplo, percibimos el tema de temas como la pensión, la educación, el trabajo, a qué edad se van a pensionar las personas no binarias. Digamos, hay una serie de discusiones también allí que se van a abrir y que son además de todo muy importantes para que se puedan reconocer además de todos los derechos de las personas que se quieran agrupar y que quieran apostarle
también por el reconocimiento de su identidad a partir de esta categoría. Pero también, además de todo, desde la fundación creíamos que este paso es muy importante porque permite además una nueva discusión también, y es sobre la necesidad de esta categoría, en qué necesidad, digamos, como en qué momento realmente pues es útil tener este registro ahí en nuestra cédula de ciudadanía, y si de pronto existen otras personas, como por ejemplo la Dani, que hacían una solicitud muy especial de no poner nada en su documento, porque pues hay personas también que quieren como que eso no aparezca allí o que aparezca una X, y eso también digamos como que hace parte de este reconocimiento del derecho a la identidad. Creemos que es como una posibilidad muy grande también de continuar avanzando en estas discusiones y poder seguir construyendo todo esto que nos hablamos de el respeto y la garantía de los derechos de las personas. Claro, es un paso más para este reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y sobre esto, y ya también a manera de conclusión, Anne, ya vamos a ir terminando este espacio, me gustaría que habláramos un poco todavía de lo que hace falta, pero también me imagino que debido a la desinformación, debido a tantos prejuicios que existen, me imagino que hay discriminación y que es difícil. ¿Qué falta, pero también qué más se puede hacer? Falta muchas cosas y se puede hacer de todo. Digamos, como siempre lo decimos, este avance y la sentencia T033 que emite la Corte Constitucional, es muy importante que la puedan conocer todas las personas. Digamos, tiene mucha información sobre esto que mencionabas, que son barreras de acceso que tenemos las personas con experiencias de vida trans, y en este específicamente las personas no binarias, para poder acceder plenamente a cosas como la salud, ¿sí? O sea, cuando tú, por ejemplo, vas al médico, pero presentas una identidad de género distinta, o resulta que no se, digamos, como que no se relaciona directamente con la categoría de sexo que tú tienes en tu documento, sufres un montón de violencias porque las personas suelen ignorar mucho tu nombre, tus pronombres, te tratan de la manera pues súper descordial y además de todo irrespetuosa, y eso genera también unas afectaciones no solo en tu salud por ir a una cita médica, sino también en tu salud mental, en cómo tú te estás relacionando. Y digamos como que es muy importante también que le apostemos además de todo, y que pues sigamos interesados como en seguir transformando y apostándole como a esta garantía de derechos. El derecho a la identidad es algo que desde el movimiento trans, y que lo mencionamos mucho en la fundación, es muy importante. Desde el año 2015, que fue que salió el decreto 1227, pues digamos allí salieron también muchas de las relaciones sobre las barreras que se han construido social y culturalmente para que las personas trans no accedamos de la misma forma a los mismos derechos que todos. Estas sentencias lo que hacen también es acercarnos mucho más a esta igualdad y a que todas las personas podamos tener las mismas garantías, y que si yo quiero entrar a estudiar a una universidad no tengan que bloquearme en el sistema, o que el profesor o la profesora que esté allí pues me mencione y me nombre como yo quiero ser llamada, o que mi diploma aparezca como yo siempre lo quiero tener en mi casa, con el nombre que yo quiera, con la representación además de todo de mi profesión. Y digamos como que esos son pequeños cambios que realmente transforman la vida de las personas y que nos permiten acercarnos mucho más a algo que también creemos, y es hacer a las personas con experiencias de vida trans y a las personas no binarias pues mucho más visibles, y sacarnos de esta historia de grupos históricamente minorizados, y hacer más partícipes además de todo de otros lugares donde pues siempre hemos estado pero pues nos han invisibilizado, y en los que queremos además de todo pues sí, salir también, y de los que pues seremos partícipes siempre. Sí, sin duda que importante seguir hablando de este tema, conocer mucho más. Literalmente, Dane, está todo por hacer. Son los detalles del género no binario y, por supuesto, esta decisión que ha tomado la Corte de incluir el género también allí en los documentos de identificación. Es Dane Aro Belmont, ella es la directora ejecutiva de la Fundación GAT. De verdad ha sido un gusto, Dane, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que ven el programa. Cualquier cosita en Fundación GAT les atendemos con gusto. Muchas gracias.
Que estés bien, Ani. Muy bien, así terminamos. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con todo el contenido en Noticias Caracol Ahora. Hasta la próxima.